Lo que Escorpio sabe y los demás no. Escorpio tiene una reputación en el zodíaco que es simultáneamente fascinante y temida. Se lo describe como el signo más intenso, más profundo, más peligroso cuando se le cruza. El signo que no olvida. El signo que guarda. El signo que puede esperar años para ajustar cuentas con alguien que lo traicionó. Y todo eso tiene algo de verdad. Pero como siempre en astrología psicológica, la descripción sin el contexto es solo la mitad de la historia, y la mitad que queda afuera es precisamente la más importante. Lo que Escorpio sabe, y que muy pocos signos tienen acceso natural, es que el mundo emocional tiene capas. Que debajo de lo que las personas dicen hay lo que sienten, y debajo de lo que sienten hay lo que no se permiten sentir, y debajo de eso hay motivaciones que ni ellas mismas pueden ver con claridad. Escorpio ve todo eso. No siempre con precisión total, porque nadie la tiene, pero sí con una profundidad que puede ser desconcertante para quienes no están acostumbrados a ser vistos de esa manera. Esa capacidad de ver en profundidad es el don más poderoso de este signo. Y también es la fuente de su mayor vulnerabilidad. Porque Escorpio no solo ve la profundidad en los demás. La experimenta en sí mismo con una intensidad que pocos signos pueden imaginar. Cada traición, cada pérdida, cada momento de exposición que terminó en daño, Escorpio no lo procesa en la superficie. Lo registra en lo más profundo. Lo incorpora al archivo de la memoria emocional de una manera que no se borra con el tiempo, que no se mitiga con la distancia, que permanece tan vívida años después como el día en que ocurrió. Y ahí está la tensión central de este signo. La misma capacidad que le permite amar con una profundidad que pocos pueden igualar, que le da acceso a verdades que otros nunca alcanzan. Que lo convierte en el compañero más leal cuando la confianza está establecida. Es también la que lo encadena a los momentos de daño con una persistencia que puede convertirse en la cárcel de su propia memoria. En este vídeo voy a hablar de eso. De la memoria emocional de Escorpio, de por qué no perdona de la manera en que los demás esperan, de qué es el rencor desde la psicología profunda. De la sombra de Escorpio que hay que nombrar con honestidad, y de qué significa concretamente para este signo transformarse. Que es después de todo la promesa más profunda que el arquetipo de Escorpio tiene para ofrecer. Bloque 2, agua fija, la profundidad que no fluye. Escorpio es agua fija. Y esa combinación específica es la clave para entender por qué la memoria emocional de este signo opera de la manera en que opera. El agua, como hemos visto con Cáncer, es el elemento de la memoria emocional, de la percepción profunda, de la inteligencia que opera por debajo del nivel racional. El agua siente antes de pensar. Registra antes de analizar. Sabe cosas que no puede demostrar pero que son reales de todas formas. Esa es la naturaleza del elemento. Pero Escorpio no es agua cardinal como Cáncer, que inicia y crea desde el mundo emocional. Escorpio es agua fija. Y el modo fijo, como vimos con Tauro y con Leo, está diseñado para sostener, para consolidar, para mantener con una persistencia que los otros modos no tienen. El agua fija no fluye como el agua cardinal ni se transforma como el agua mutable de Piscis. El agua fija se queda. Se profundiza. Se vuelve más densa, más concentrada, más intensa con el tiempo en lugar de dispersarse. Cuando combinas la profundidad emocional del agua con la persistencia del modo fijo, obtienes una psique que siente con una intensidad extraordinaria y que además retiene eso que siente con una capacidad que ningún otro signo tiene de la misma manera. Para Escorpio, las experiencias emocionales significativas no se procesan y se archivan. Se incorporan. Se vuelven parte de la estructura interna. Se integran en el sistema de creencias sobre el mundo y sobre las personas de una forma que es casi imposible de separar del yo. Eso explica por qué Escorpio no olvida. No es que no quiera. Es que su sistema emocional no está diseñado para el olvido superficial. El olvido que viene con el tiempo para muchos otros signos es simplemente la distancia emocional que el agua más fluida permite. El agua fija de Escorpio no tiene ese mecanismo de dilución natural. Lo que se registró de forma permanente. Y eso tiene consecuencias en las dos direcciones. Escorpio tampoco olvida el amor real cuando lo encuentra. No olvida la lealtad. No olvida el momento en que alguien estuvo cuando nadie más estaba. Esa memoria también es permanente.
Y es la base de una fidelidad que muy pocos signos pueden ofrecer con la misma profundidad. Bloque 3. Plutón y Marte, los dos regentes que definen la psicología de Escorpio. Escorpio tiene dos regentes. En la astrología tradicional está regido por Marte. En la astrología moderna, que incorpora los planetas descubiertos después del siglo XVII, está Ceo regido por Plutón. Y entender ambos regentes es fundamental para entender la dualidad que vive Escorpio en su interior. Marte, como regente tradicional de Escorpio, aporta la energía de la voluntad, del deseo, de la capacidad de actuar con decisión cuando es necesario. El Marte de Escorpio no es el Marte directo e impulsivo de Aries. Es un Marte que ha aprendido a operar desde la sombra, desde la estrategia, desde la espera paciente hasta que el momento sea el correcto. Es la energía del guerrero que no ataca de frente sino que estudia el terreno antes de moverse. Esa es una de las razones por las que Escorpio puede ser tan formidable cuando se siente amenazado. ¿Tiene la voluntad de Marte y la paciencia del agua fija? Una combinación que genera una capacidad de persistencia en el conflicto que muy pocos pueden sostener. Plutón, como regente moderno, es el planeta de la transformación profunda, de la muerte y el renacimiento, de los procesos que operan debajo de la superficie hasta que se vuelven inevitables. Plutón no transforma suavemente. Plutón transforma a través de la destrucción de lo que ya no sirve. Y para Escorpio, que está regido por este principio de transformación radical. La vida tiene una cualidad de ciclos de pérdida y regeneración que otros signos no experimentan con la misma intensidad o la misma frecuencia. La psicología de Escorpio está profundamente marcada por ambos principios. La voluntad de Marte que no cede fácilmente y el imperativo de Plutón que insiste en la transformación aunque duela. Esa combinación crea personas que tienen una capacidad extraordinaria de sobrevivir lo que para otros sería destructor. Y que al mismo tiempo pueden resistirse a la transformación con una terquedad que es precisamente lo que más los estanca cuando el cambio es necesario y no llega. Bloque 4. La memoria emocional. ¿Por qué Escorpio no puede simplemente olvidar? Quiero entrar en el tema central de este vídeo con la profundidad que merece, porque la memoria emocional de Escorpio no es un defecto de carácter ni una elección. Es una arquitectura psicológica muy específica que tiene tanto un don como una trampa. Y ambas cosas necesitan ser comprendidas. La memoria emocional en Escorpio funciona de forma diferente a la memoria factual. Escorpio puede no recordar los detalles exactos de lo que alguien dijo en una discusión de hace 5 años. Pero recuerda con absoluta precisión cómo se sintió en ese momento. La textura emocional del evento permanece completamente intacta aunque los detalles se hayan difuminado. Y esa memoria emocional no es solo un recuerdo abstracto. Es un registro somático. Vive en el cuerpo. Se activa cuando algo en el presente tiene resonancia con algo del pasado, y cuando se activa, la respuesta emocional puede ser tan intensa como si el evento original estuviera ocurriendo ahora mismo. Eso explica la reactividad de Escorpio en ciertos contextos que desde afuera parecen desproporcionados. Cuando Escorpio responde con una intensidad que no corresponde al tamaño de lo que está ocurriendo en el presente, no es irracionalidad. Es que el presente activó algo del archivo. Y el archivo tiene mucho más cargado que la situación actual. Este mecanismo también explica por qué el perdón, en el sentido en que otros signos lo entienden, que es básicamente olvidar emocionalmente o al menos reducir la carga emocional del evento. Es tan difícil para Escorpio. No porque sea rencoroso por naturaleza en el sentido peyorativo, sino porque su sistema emocional no tiene ese mecanismo de reducción natural. El peso no baja simplemente con el paso del tiempo. Necesita algo más. Necesita un proceso activo. Necesita que algo cambie en el nivel donde el registro se hizo. Y ese proceso, cuando Escorpio puede atravesarlo, no termina en el olvido. Termina en la transformación. Que es algo completamente diferente y considerablemente más poderoso. Bloque 5. El rencor como forma de control, la trampa que nadie nombra. Aquí quiero hablar de algo que en consulta con personas con Escorpio prominente genera reconocimiento incómodo, pero genuino. Y es la función psicológica que el rencor cumple para este signo más allá de lo que parece a primera vista. El rencor, en la psicología profunda, no es solo el resultado de no haber podido perdonar. Es también una forma de control sobre algo que se sintió completamente fuera de control. Cuando Escorpio es traicionado,
Cuando alguien viola la confianza que este signo da de forma tan selectiva y tan total, lo que ocurre no es solo dolor. Es una pérdida de control sobre algo que Escorpio necesita profundamente. La certeza de que puede leer a las personas, de que su percepción profunda lo protege, de que sabe en quién confiar. Cuando esa certeza se rompe, cuando la persona que parecía segura resultó no serlo, el sistema de Escorpio experimenta algo que va más allá de la traición interpersonal. Es casi una traición a su propia capacidad de percepción. Y eso genera una herida que tiene capas que el simple paso del tiempo no puede tocar. El rencor que sigue después de eso no es solo ira hacia la otra persona. Es también la manera en que Escorpio recupera algún tipo de poder sobre la situación. Mientras mantiene el rencor, mientras no perdona, tiene algo. Tiene la evidencia de lo que ocurrió. Tiene la razón de no confiar. Tiene una forma de asegurarse de que no va a repetir el error de dar lo que no debía dar a quien no lo merecía. Soltar el rencor, desde esa perspectiva, no se siente como liberación. Se siente como perder el único control que quedó después de la traición. Se siente como quedar desprotegido. Como borrar la evidencia que justifica la guardia levantada. Y mientras ese mecanismo no se vea con claridad, mientras no se entienda qué función está cumpliendo el rencor en la economía interna de Escorpio, no hay posibilidad de trabajarlo de forma genuina. Bloque 6. La sombra, el poder que se convierte en veneno. La sombra de Escorpio es de las más complejas y de las más poderosas del zodiaco. Y no puede nombrarse con suavidad porque hacerlo sería deshonesto con la intensidad real de lo que hay ahí. La primera capa es la manipulación consciente. Escorpio tiene acceso a información profunda sobre las personas que lo rodean. Ve las vulnerabilidades. Entiende que mueve a cada uno. Y cuando opera desde su sombra, puede usar esa información no para conectar sino para controlar. Para tener poder sobre el otro. Para asegurarse de que nadie pueda herirlo de formas que no ha anticipado. La manipulación de Escorpio no siempre es visible desde afuera porque es sutil y porque casi nunca es gratuita. Tiene una lógica interna de protección que para el propio Escorpio puede sentirse completamente justificada. La segunda capa es la venganza como proyecto. Escorpio puede mantener el propósito de equilibrar una injusticia durante años con una paciencia y una consistencia que resultan impresionantes. Y hay casos donde eso tiene una justicia real. Pero hay casos donde lo que se presenta internamente como justicia es en realidad la expresión de una herida que no ha sido procesada. Donde la venganza no va a generar la satisfacción que se espera porque el problema no estaba en el otro sino en lo que el daño activó adentro. Y después de la venganza, ese interior sigue igual. La tercera capa es el aislamiento como castigo. Cuando Escorpio decide que alguien ha cruzado un límite, puede cortarlo de su vida con una limpieza quirúrgica que deja al otro completamente desconcertado. Eso a veces es sano y necesario. Hay personas que genuinamente no deben seguir teniendo acceso. Pero cuando ese mecanismo se usa de forma indiscriminada, cuando cualquier decepción genera el mismo corte total, Escorpio puede terminar construyendo una soledad que protege perfectamente pero que también impide cualquier tipo de vínculo real. Porque los vínculos reales incluyen inevitablemente la decepción y el error. La cuarta capa es la autodestrucción. Cuando la intensidad emocional de Escorpio no tiene salida hacia afuera, puede volverse hacia adentro. Y esa energía vuelta hacia adentro sin procesamiento consciente puede manifestarse en patrones autodestructivos, que van desde la adicción hasta el sabotaje de situaciones que estaban funcionando bien. Plutón no solo destruye lo ajeno. Cuando está sin integrar, también destruye lo propio. Bloque 7. Escorpio en las relaciones, todo o nada. En las relaciones, Escorpio no tiene punto medio. O está completamente dentro o no está. O confía de forma total o no confía en absoluto. Esa es la expresión del agua fija en el territorio de los vínculos. Y aunque puede generar relaciones de una profundidad extraordinaria, también tiene consecuencias que vale la pena explorar. La confianza de Escorpio no se da de forma automática ni rápida. Hay un periodo de observación, a veces muy largo, durante el cual Escorpio está evaluando. No de forma fría ni calculadora, aunque pueda parecerlo desde afuera. Sino desde una necesidad genuina de saber si el otro puede sostener lo que Escorpio tiene para dar. Porque lo que Escorpio da cuando confía no es superficial.
Es acceso a lo más profundo. Y dar eso a alguien que no tiene la capacidad de recibirlo o de cuidarlo genera el tipo de daño que Escorpio recuerde de la manera que ya describimos. Cuando la confianza está establecida, Escorpio es el aliado más leal que existe. Va a estar en los momentos difíciles cuando nadie más esté. Va a guardar los secretos que le confían con una fidelidad que no flaquea. Va a ver al otro con una profundidad que puede ser sanadora. La experiencia de ser genuinamente visto por alguien que tiene la capacidad de hacerlo. Pero cuando la confianza se rompe, el acceso que el otro tenía se cierra de forma permanente. Y eso, que desde la perspectiva de Escorpio es la respuesta lógica a una traición real, desde la perspectiva del otro puede sentirse como una crueldad. Como si la persona que conocían hubiera desaparecido de un momento a otro. Y en cierto sentido es así. Escorpio en modo de cierre es alguien completamente diferente al Escorpio abierto. Esa es la dualidad del signo más visible en los vínculos. Bloque 8. El perdón en Escorpio, no es lo que todos creen. Quiero hablar del perdón de forma específica porque es el tema que más expectativa genera cuando se habla de Escorpio y que más se malentiende. El perdón, en la forma en que culturalmente se describe, implica básicamente que lo que ocurrió ya no importa. Que se puede seguir como si no hubiera pasado. Que la herida fue borrada. Ese tipo de perdón no es posible para Escorpio. No porque sea incapaz de madurez emocional, sino porque ese tipo de perdón implica un olvido que el sistema de Escorpio no puede producir sin falsificarse a sí mismo. Pero hay otro tipo de perdón que sí es posible para Escorpio y que en realidad es más profundo que el perdón superficial que se describe como ideal. Es el perdón que no borra lo que ocurrió sino que lo transforma. Que reconoce el daño con toda su realidad, que no lo minimiza ni lo justifica, pero que decide que ese daño no va a seguir siendo el centro organizador de la vida interior. Que la energía que se ha estado invirtiendo en mantener el rencor activo puede ser recuperada y puesta al servicio de algo más valioso. Ese perdón no es para el otro. Es para Escorpio. Es la decisión de dejar de pagar con el presente un daño que ocurrió en el pasado. Y esa decisión no requiere que el otro haya cambiado, ni que haya pedido disculpas, ni que haya reconocido lo que hizo. Requiere solo que Escorpio decida que su propia vida vale más que la energía que cuesta mantener el archivo del daño completamente activo. Ese es el movimiento más difícil y más transformador que Escorpio puede hacer. Y no ocurre de golpe. Ocurre en capas, lentamente, en el tiempo que Escorpio necesita. Pero cuando ocurre, lo que queda es una libertad que este signo raramente ha experimentado. Porque la prisión de la memoria emocional, cuando se abre desde adentro, deja un espacio que puede ser habitado de formas completamente nuevas. Bloque 9. El cierre, la transformación que Escorpio siempre tuvo disponible. El arquetipo de Escorpio en la tradición astrológica está representado no por uno sino por varios símbolos. El escorpión, que usa su veneno cuando se siente amenazado. La serpiente, que muda de piel y se renueva. El fénix, que muere completamente y renace desde las cenizas en una forma más poderosa de lo que era antes. Esa progresión no es accidental. Es la descripción del potencial de transformación que está disponible para Escorpio cuando puede atravesar el ciclo completo. El escorpión que usa el veneno hacia afuera o hacia adentro es Escorpio operando desde la herida sin integrar. La serpiente que muda de piel es Escorpio comenzando a soltar lo que ya no sirve aunque duela. El fénix es Escorpio que atravesó la destrucción completa de algo, ya sea una relación, una identidad, una forma de entender el mundo. Y que encontró del otro lado una versión de sí mismo que ninguna de las pérdidas anteriores pudo construir porque estaba precisamente en el otro lado de ellas. La transformación de Escorpio no es metafórica. Es literal. Las personas con este signo prominente frecuentemente describen sus vidas en términos de antes y después. Momentos de ruptura donde algo que era central dejó de existir y donde lo que vino después fue radicalmente diferente. Esos momentos son dolorosos de una manera que pocas experiencias igualan. Y también son la fuente de la mayor profundidad y la mayor fortaleza que Escorpio puede tener. La prisión de la memoria emocional no desaparece. Pero puede dejar de ser una prisión cuando Escorpio entiende que lo que guarda con tanta fidelidad en ese archivo, cada traición, cada pérdida, cada momento de daño profundo, no es evidencia de que el mundo no es seguro.
Es la historia de alguien que sobrevivió todo eso. Que sintió todo eso en su profundidad completa sin destruirse. Que tiene una capacidad de transformación que solo se forja atravesando exactamente lo que Escorpio ha atravesado. Eso no es una cárcel. Es la prueba más contundente de la fortaleza real de este signo. Y cuando Escorpio puede verlo así, la memoria emocional deja de ser lo que lo encadena y se convierte en lo que lo define de la manera más poderosa posible.